Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del curso en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Hoy trabajaremos un tema que es, considero, de gran relevancia, que se discute mucho tanto en el campo de los estudios de juventud como en las formas de construcción de la acción colectiva, los nuevos movimientos sociales, la redefinición de los marcos de la política y lo político. Trabajaremos en torno al tema de juventud, acción colectiva, y Estado. Obviamente tendremos que tener como marco de referencia el Estado. Todos estos son conceptos que se vienen discutiendo de distintas perspectivas, particularmente lo que tiene que ver con las formas de participación social de las y los jóvenes, sus intereses en el campo de la política, su apatía desde algunas perspectivas, lo que ha sido la visibilidad de algunos de los grandes movimientos que a partir de 2010 se han hecho visibles en distintos contextos de este mundo global, pero también problematizaremos el propio sentido y concepto de juventud para entender cómo podemos entonces cargar de significado la acción colectiva juvenil. De entrada, y algo que es un punto de inicio en lo que han sido los trabajos que desarrollamos, es que no existe la idea, el concepto de juventud, que no existen los jóvenes como construcción homogénea, como construcción generalizante, que la juventud es un concepto vacío de contenido, fuera de los cronotopos que le marcan y significan. Esto tiene que ver con tiempos y lugares particulares, con dimensión histórica, con una expresión situada. Entonces, pensar a los jóvenes, a las y los jóvenes de esta condición, nos obliga a hablar más que todo de condiciones juveniles. Y las condiciones juveniles, en el sentido de lo que nos interesa discutir hoy, más allá de lo que ha sido las distintas perspectivas desde las cuales se ha pensado la condición transitiva de la niñez a la adultez, particularmente desde los distintos modelos que conocemos y reconocemos, el modelo efébico en la Grecia antigua, el modelo caballeresco durante la Edad Media, la transición definida desde la Revolución Industrial con la incorporación al trabajo por parte de las personas, y particularmente lo que sería a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la masificación de los sistemas educativos, y lo que sería ya en el siglo XX la irrupción, la emergencia, la conformación de un campo particular donde ciertos grupos de personas podían tener un estilo de vida específico, particular, reconocible, diferenciable de estas condiciones de la transitividad de la niñez a la adultez, y esto que fue reconociéndose como formas de vida juveniles, particularmente expresadas en lo que fue la expansión de las y los estudiantes como figuras marcantes del concepto de juventud. Y entonces, frente a esto, lo que habría que plantear es que algunos autores fueron señalando que las y los jóvenes, en términos generales, tienden a reproducir el voto o la posición política de los padres, de la gente de su mismo grupo social, digamos que tienden a reproducir el capital social en el cual se han formado, pero esto empieza a tener cambios significativos, particularmente en el siglo XX, cuando algunas expresiones juveniles comienzan a tener formas de participación que son discordes con lo que sería la perspectiva dominante, las perspectivas dominantes, las perspectivas hegemónicas, y surgen distintas formas juveniles, entre las cuales pues, se han distinguido algunas que tienen más que ver con la forma desde la cual se articularon las vanguardias en el campo cultural, artístico, especialmente los bohemios, los Van der Bagel, los Buncherschafter, muchas expresiones juveniles que fueron siendo reconocidas y que particularmente tenían que ver con jóvenes de sectores altos o sectores medios, porque hay que destacar que la conformación del sentido del juvenil
fue un concepto excluyente en gran medida de los jóvenes pobres y de las mujeres. Tenían una presencia marginal, una presencia periférica, eran la condición espectral o el telón de fondo que en todo caso servía para enfatizar los rasgos de las y los jóvenes de las clases altas en un primer momento. Y cuando señalo que este cambio en la perspectiva política sobre las y los jóvenes como reproductores de las perspectivas ideológicas de sus padres, de los adultos, de su grupo de pertenencia, se transforma con la irrupción de los sectores de las clases medias hacia mediados del siglo XX, con lo cual empezamos a ver una transformación importante del concepto de juventud, pero también de las formas de expresión colectiva, social de las y los jóvenes. Asumo y he sostenido que los jóvenes y las mujeres han sido los principales protagonistas del cambio cultural que se ha venido desplegando desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Y aquí lo que podemos nosotros colocar dentro de esa irrupción, particularmente referida a lo que sería estrategias construidas por parte de los jóvenes frente a condiciones amenazantes, no solo a lo que serían ciertas condiciones particulares de existencia, sino a la vida misma. Yo podría reconocer como una primera expresión que ha sido anclaje en este debate el tema de la Lost Generation, la generación perdida, esta generación que veía con enorme escepticismo y desencanto los millones de muertes generados por las guerras mundiales. Ellos no entendían esta irracionalidad de tantos 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y para ellos era inadmisible que se sacrificara la vida en aras de los intereses económicos de algunos grupos sociales. Esta perspectiva que toma forma en esta generación perdida, como se hacían llamar, va a tener otros derroteros con nuevas manifestaciones de las y los jóvenes, desde las cuales no se reconocen ya en las formas culturales dominantes, en las formas sociales que se les tratan de imponer, en las rutas, en los caminos, en los senderos que supuestamente ellos tendrían que transitar como buenos muchachos y muchachas. Y ahí vamos a tener desde mediados del siglo XX esta gran expresión de propuestas, dispositivos y sueños encarnados en las y los jóvenes, y que van a cobrar forma de manera particular en algunas manifestaciones como la de lo que serían el hipismo como una condición plural, diversificada, pero también en la propuesta de los beatniks. Los beatniks, que al final de cuentas tiene que ver con una apuesta cultural, con un proyecto, no un proyecto porque en realidad no estaba organizado como tal, pero digamos en distintas figuras que coinciden en una serie de propuestas críticas, particularmente simpatizantes con el poema de Allen Ginsberg, El Aullido, donde se plantea con gran crudeza y desencanto lo que serían las formas plásticas de vida de las sociedades de consumo de mediados del siglo XX. Yo he visto a los mejores hombres de mi generación morir en las guerras, morir en las drogas. Es esta generación que en El Aullido de Ginsberg encuentran canales críticos que se amplían con la propuesta de Jack Kerouac en El Camino, Ferlinghetti, Corso, Charles Bukowski, Soy la orilla de un vaso que corta, Soy sangre. Personajes que encontrarán también en figuras como las de Mike McClure, propuestas muy disruptivas, personaje que hacía poesía en lenguaje animal y que daba recitales en los zoológicos. Y lo interesante es que al parecer las fieras se conmovían con su poesía. Y esta, digamos, condición incomprensible, pues atendería a las formas más elementales, más básicas del propio lenguaje, en el cual podemos conmovernos con el trino de un ave,
o atemorizarnos con el rugido de una fiera sin entender cabalmente qué es lo que realmente nos están diciendo. Entonces el tema de estas apuestas que tenían más que ver con una dimensión cultural que encontró una dirección en las expresiones en contra de la guerra, paz y amor, como el gran proyecto, la gran propuesta, la gran disidencia frente a la condición beligerante de los estados, particularmente Europa y Estados Unidos. El hipismo va a conformarse desde un proyecto político que apuesta por la paz, hace el amor, no la guerra, el colorido frente a los escenarios sombríos de la miseria y de la muerte, un hipismo que rápidamente encuentra en lo que sería la disidencia a la guerra de Vietnam su canal más claro de resistencia política, y que rápidamente también será criminalizado. Desde el Estado se genera toda una serie de estrategias para hacer que la población identifique a estos jóvenes pacifistas con el tema de las drogas, el hippie como drogadicto, tal como fue realmente diseñado, no es un asunto de coincidencia. Esto fue parte del proyecto de Richard Nixon, de la llamada guerra contra las drogas, declarando las drogas como el enemigo público número 1, y tenía dos objetivos fundamentales en ese momento, en complicidad con los grandes medios de comunicación, hacer que la población entendiera e identificara al hipismo con el consumo de drogas, y hacer que se identificara a los jóvenes afroestadounidenses y latinos de los barrios como entes criminales amenazantes. Esto que está ya bastante documentado, no es una especulación, pero nos muestra de manera muy clara lo que fueron dos elementos que se confrontan. Y esta confrontación tiene distintas expresiones como diferenciado fue el propio movimiento del hipismo. Desde propuestas efectivamente más vinculadas con lo que sería una condición sensorial a partir de la experiencia, digamos, límite, el rock ácido californiano con Jimi Hendrix como la gran figura. Por otro lado, lo que serían las formas más sensoriales, la filosofía zen, jóvenes que plantean una condicionante donde la paz, la vida comunitaria se convierte en un eje fundamental de sus vidas. Propuestas políticas que encarnarán a través de las voces de Bob Dylan, Joan Baez, Jefferson Airplane y muchos otros, sus propuestas y sus sentires, en fin, pero también algunas propuestas insulsas, vacuas, fuertemente aupadas por el propio poder, como ocurría con los Beach Boys o los Monkees, digamos, figuras que serían, que se conformarían con cantarle a los soles californianos y a las tablitas de surfear. Pero entonces dentro de esa gran diversidad lo que tenemos es la construcción de una serie de propuestas desde el nicho de lo juvenil o desde los nichos de lo juvenil, conformadas como clara disidencia y resistencia frente a las formas de vida dominantes. Por otro lado, estaría también algunas que simplemente tenían una clara condición ácida, plástica, que cuestionaba la frivolidad del estilo de vida de las clases medias y altas, el estilo publicitado, propagandizado, el consumo como eje de la vida, con lo cual con Frank Zappa adquiere límites realmente extraordinarios. Entonces, dentro de toda esta dimensión, los jóvenes se convierten en actores centrales, y esto se vincula con lo que sería la irrupción de las mujeres como figuras que participan ya no como campo decorativo, sino como figuras centrales importantes dentro de ese gran movimiento diverso del hipismo y de las luchas de la gran transformación cultural de los años 60, y esto está vinculado por un lado con la liberación sexual asociada a la disponibilidad de los anticonceptivos. Está también asociado con una
estrategia muy clara de cuestionamiento a la moralidad conservadora de la época, y está también muy construida desde la búsqueda de opciones alternativas a el modelo monogámico dominante, y bueno, el tema de las comunas adquiere relevancia, y en todo caso lo que estamos es entre una gran ruptura social, cultural, encabezada por las y los jóvenes, y que en este caso nosotros podemos identificar a toda esta perspectiva no solo como un asunto aislado de lo político, sino que lo que vamos a observar es que esto se inscribe en los grandes escenarios de un cambio político, un cambio epocal que se observa en los años 60 y 70, en el cual efectivamente los jóvenes van a tener un gran protagonismo, como lo tuvieron en el Mayo francés, cuando 10 millones de personas ponen de rodillas al gobierno de Francia, y que, bueno, como muchos señalaron, la falta de un liderazgo adecuado, el anquilosamiento de los partidos comunistas, y la socialdemocracia poco ayudaron en la dirección de estos movimientos, que además muchos de ellos también eran discordes con este tipo de perspectivas, digamos, acartonadas y con historiales de muchas manchas en lo que sería la historia de los movimientos sociales. La primavera de Praga, donde también se confrontan estos estados obreros burocratizados por parte de estos jóvenes que también plantean formas más libres, más abiertas, más horizontales en las tomas de decisiones, en fin. Y por supuesto el 68 mexicano, y un 68 que también repercutió en otros países latinoamericanos. Un 68 mexicano donde las y los jóvenes salen a las calles, toman la voz, toman la palabra y toman los silencios. Porque el 2 de octubre era una marcha silenciosa. Era una marcha silenciosa que no tenía como consignas, digamos, propuestas que podríamos tipificar como comunistas o socialistas o anarquistas, aun cuando dentro de la gran masa del 68 había, por supuesto, gente con distintas propuestas y posicionamientos políticos, pero en general las demandas fundamentales del 2 de octubre eran demandas democrático-burguesas, eran demandas que tenían inmediatistas, particularmente lo que la exigencia de que se disolviera el cuerpo de granaderos, que había tenido una fuerte presencia represiva contra los estudiantes, la destitución de Cueto y Mendiolea, los jefes del cuerpo de granaderos y de la policía. Pedían también indemnización para los familiares de los estudiantes que habían muerto o que habían sido heridos en acciones previas por parte de la policía. Y pedían que desapareciera el apartado sobre disolución social, que criminalizaba simplemente la reunión de 2 o más personas. Este elemento, digamos, de control altamente represivo era una exigencia importante, que desapareciera un apartado que establecía el delito de disolución social. Estas eran las demandas de una marcha pacífica, de una marcha silenciosa que, como ustedes saben, culminó con una masacre donde mueren más de 500 personas. Documentos desclasificados de la CIA y el FBI nos dicen que fueron 260. Yo creo más en lo que ha sido una historia que nos ha hablado de 500 víctimas y que fue una historia soterrada, una historia proscrita, una historia que se trató de ocultar, se trató de callar, y que la prueba más contundente es que al siguiente día del 2 de octubre de 1968, la nota principal en los principales noticiarios en México fue el estado del tiempo. Se planteó esto como jóvenes de ideas extranjerizantes que querían boicotear las Olimpiadas, pero a pesar de todo y la represión que siguió con más de 500 personas que fueron desaparecidas o que fueron, desaparecidas de manera forzada, entre ellos Jesús Ibarra Piedra, el hijo de doña Rosario.
lo que tenemos es una condición límite de muerte artera que hermanaba con lo que estaba ocurriendo con otros proyectos juveniles en América Latina. Si bien es cierto, aquí en México no hubo golpe de Estado, pero sí hubo muchos muertos, ¿no? Lo que señalo, no solo los del 2 de octubre, 500 desaparecidos, muchos presos políticos, se acabaron las formas de participación política en el país, se prohibieron las organizaciones, los partidos. Por otro lado teníamos Chile con el 73, con el golpe de Estado de Pinochet, más de 5,000 personas asesinadas, muchos de ellos que se siguen encontrando en fosas clandestinas. Cuando se le preguntó a Pinochet por qué los ponían colectivamente dentro de fosas, él decía que era simplemente porque salía más barato. El golpe de Estado en Brasil, los más de 30,000 desaparecidos en Argentina, el caso, pues los golpes de Estado en Paraguay con Stroessner, en fin, una condición donde las dictaduras militares en América Latina asumieron el poder y junto con esto hubo una alta persecución y victimización de las disidencias en las cuales se encontraba un alto número de jóvenes. Entonces, dentro de esta perspectiva muy fuertemente ya anclada a lo que eran los principales proyectos alternativos de vida y de mundo, desde una construcción ideológica no como falsa conciencia, sino ideológica en el sentido que lo planteaba Marx en la ideología alemana, cuando hablaba que desde las condiciones objetivas de vida emana un horizonte, una perspectiva de valores y de formas de pensar el mundo, y que decía que, bueno, dado que los grupos dominantes usualmente tienen mayor control para imponer sus propias perspectivas, usualmente la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Pero entonces, dentro de esta mirada de cuestionamiento a esa ideología dominante que ha sido de manera muy clara en América Latina y que se enarbolaba desde distintos proyectos políticos anclados, muchos de ellos al marxismo en sus distintas expresiones políticas, pues lo que vimos fue la gran presencia de las y los jóvenes vinculándose con esos proyectos, que tenían distintos también escenarios. Uno de ellos era quienes buscaban la organización de los trabajadores, la organización de los obreros, la organización de los campesinos como forma de transformación social, y muchos, sobre todo después de los años 60, pues tras el triunfo de la Revolución Cubana y la muerte del Che, que se inspiraron en esta perspectiva de pensar que era posible simplemente tomar las armas y enfrentar al Estado. Esto, como sabemos, tiene una larga secuela en la historia social latinoamericana, una enorme cantidad de infamias vinculadas con lo que fue la posición de los estados, de los gobiernos en América Latina frente a estas disidencias. Y bueno, finalmente lo que vamos a ver es la criminalización del sujeto joven junto con la proscripción de los marcos político-ideológicos que sirvieron como asidero a sus resistencias de la década de los años 60, 70. Y de esta manera lo que había sido la gran irrupción del joven de la clase media de los años, desde mediados del siglo XX, de repente se va a convertir en un sujeto también criminalizado. El estudiante se convierte en una figura indigna, en una figura que preocupa al Estado, una figura amenazante a la cual se le va construyendo como un sujeto contaminante de ideas extranjerizantes, que hay que cuestionar. Y el estudiante como epítome de lo mejor de la juventud, como el futuro de nuestros proyectos sociales, desaparece. El joven deambula en esa persecución, en esa sospecha, en el control que se ejerce sobre ellos. Y bueno, lo que podemos entonces plantear es que en este escenario de los 60 se da una enorme visibilidad de la juventud
como partícipes, como protagonistas de lo que sería la conformación de proyectos de cambio social en América Latina y en el mundo. Sus consignas siguen haciendo eco: prohibido prohibir, la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible, somos un chicle que Dios tritura sin piedad, escupe tu máscara y bájale el volumen a tu presencia. Estas, junto a las propuestas políticas, presos políticos, libertad, aumento general de salarios, huelga general, toda esta serie de consignas donde las paredes se convirtieron en el locus, en el acompañante de las demandas de los trabajadores y de los jóvenes, estas paredes que no solo oyen, sino que también hablan, y que fueron los campos de resonancia de poblaciones que no tenían acceso a los grandes medios de comunicación, pero que utilizaban las paredes como ámbito desde el cual se difundían sus ideas, se convocaba a la población a los eventos, en fin. Y llegamos entonces a una discusión posterior, ya donde las y los jóvenes, particularmente a partir de los propios años 60, 70, frente a estos mismos escenarios, encuentran otros canales expresivos a partir de la definición de identidades que tienen como referencia su propia condición juvenil. Es a partir de esto cuando vemos de manera muy clara la irrupción de movimientos como el movimiento punk, que recupera aspectos centrales de la clase obrera en su forma expresiva, un movimiento que se asume, se identifica con los sectores obreros, con los trabajadores, que tiene una condición neotribal expresada no solo en el slam, que es una suerte de giro en torno al fuego seminal, sino también en el mohawk, en expresión de lo que yo llamé alguna vez los hijos del maguey, estos peinados de puntas, y que también planteaba este reconocimiento a Cuauhtémoc como el primer punk famoso en México. Pero lo que podríamos entonces señalar particularmente dentro de estos movimientos, el movimiento mod, el movimiento punk, algunas expresiones ya con otro sentido como lo que serían los carecas o los skinheads, lo que son expresiones más claras que también van emergiendo después de los 80 con, por ejemplo, los oscuros, darkies, góticos, toda una serie de formas desde las cuales se configura condiciones de resistencia implícita o explícita, que empieza desde el control sobre el propio cuerpo, el vestuario y sus propias propuestas y apuestas que resisten a pesar de la persecución a la cual se vieron expuestos de manera muy amplia. Yo creo que el movimiento punk fue quien mejor expresó en esos momentos esa disidencia, con sus consignas en contra del poder, en contra de la guerra, en contra de la amenaza nuclear, en contra del maltrato a los animales, en contra de las religiones, en contra de todo lo que fuera coerción a lo que ellos llegaron a llamar la anarquía individual. Y esto es muy interesante porque el anarquismo tuvo una fuerte influencia en el movimiento punk a nivel internacional, y muchos de ellos no eran lectores ni habían revisado las obras de Bakunin, Kropotkin, o los hermanos Flores Magón, pero a través de revistas como Peste de España, ellos recibían esta información. Y lo interesante aquí es que la medida que ya no había un modelo de anarquismo obrero importante en el mundo, se inventan este concepto de la anarquía individual, que se reduce a la idea básica de que tu libertad termina donde comienza la nariz del otro. Entonces, desde esta construcción podemos nosotros pensar a lo que fue y lo que han sido estas distintas maneras de configuración de identidades juveniles, algunas con elementos explícitos, otros no tanto, vinculados con las necesidades sociales, políticas presentes en nuestros países. Vendrían muchas otras, algunas como obviamente el movimiento del hip hop, ¿no?, con su dimensión de graffiti, el movimiento, lo que sería el estilo b-boy, el breakdance y el tagger. Y curiosamente en América Latina nos llegó
pasado por la criba de Jack el Destripador, llegaron separados estos elementos, no como un solo movimiento. Teníamos obviamente skaters, bikers, rollings y una gran cantidad de el movimiento funky en Brasil, muchas otras dimensiones. Pero lo que quiero ahora es plantear que todo esto generó de manera muy clara formas de resistencia implícita, de resistencia, de bioresistencia, como le he llamado, frente a la biopolítica de Foucault, donde estos jóvenes van a tener otros campos de definición de lo político. Muchos de ellos no creen en la política como definida desde la relación Estado-sistema de partidos, pero sí creen en lo que sería una agenda social, la lucha por elementos de una agenda social, apoyo a los indígenas, apoyo a los derechos humanos, apoyo a las causas ecologistas, en fin, una serie de planteamientos que encontramos en la movilización de jóvenes en América Latina, aun cuando manifiesten una gran desconfianza hacia los partidos y que consideren a la clase política como un sector de muy poca credibilidad. Muchos de ellos no creen en las instancias de procuración de justicia. Entonces lo que vemos es la fracturación del marco axiológico, donde los jóvenes se van posicionando frente a demandas particulares de una agenda social a favor, creo yo, de la vida, frente a distintos escenarios de control y de muerte que vemos que crecen en nuestros propios países. Y entonces, dentro de esa dimensión de las resistencias juveniles, yo he enfatizado el concepto de biocultura, que incorpora de manera clara 4 ejes. El concepto de biopolítica de Foucault, que significa de esta condición dual, la biopolítica entendida como la conformación de dispositivos de una política pública por parte de los estados a partir del siglo XVIII, pero de otra forma lo que sería el control del cuerpo de las y los jóvenes por parte del poder, por parte de los poderes, tal como él lo plantea en distintos trabajos, en la microfísica del poder, él lo plantea en Vigilar y Castigar, en sus estudios sobre la locura, sobre las clínicas, las cárceles, en fin. También he señalado cómo esta dimensión de la biopolítica de Foucault, que al final de cuentas es eso, el control, el ejercicio del poder a partir del cuerpo del otro y de la otra, un poder que inicia con el control del esfínter en los niños y que después tiene estas otras condiciones que llevan a lo que sería finalmente lo que señalaba Foucault, el fin del suplicio público y su traslado a los ámbitos de lo privado, desde las clínicas, las cárceles, en fin. Giorgio Agamben, en su Homo Sacer, se extraña de que el maestro no se percatara que el principal dispositivo de la biopolítica en el siglo XX eran los campos de concentración y no las cárceles, y posteriormente otras figuras importantes como Agnes Heller, Friedrich Fecher, plantearon un poco en ese sentido. Creo que lo interesante de la aportación de Giorgio Agamben es colocar el concepto de vida nuda, estas vidas sacrificables que se pueden matar sin cometer homicidio, y colocar esta dimensión de manera importante en el debate. Creo que efectivamente la biopolítica es uno de los elementos centrales desde los cuales se articularon las grandes estrategias de política pública desde los estados, pero también de control, de ejercicio de poder sobre las y los jóvenes. Una política pública que tiene varios componentes y que podemos reconocer en nuestros países latinoamericanos. La prohibición del aborto, el castigo, la penalización, el encarcelamiento a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, el control de la sexualidad de las y los jóvenes, esto que recientemente llevó a la Secretaria de Educación en Colombia a renunciar por sacar por publicar una información sobre sexualidad para jóvenes, o lo que se viene haciendo en México por parte de los organismos de derecha de mutilar, romper los libros que tienen información sobre sexualidad o sobre el cuerpo. También elementos de la biopolítica son las estrategias que se han seguido en muchos de nuestros países y también en Estados Unidos sobre esterilización forzada. La esterilización forzada o sin conocimiento de las mujeres,
El tema del marco prohibicionista de drogas, que como todos sabemos ha generado un verdadero baño de sangre, de inseguridad, de violencia, donde la principal causa de muerte en América Latina de jóvenes es la violencia. Y entonces estos marcos prohibicionistas que no tienen como objetivo, digamos, proteger la vida de las personas, que no tienen nada que ver con una suerte de control de la seguridad de lo que ocurre en nuestros países, son marcos iatrogénicos que han generado más muerte, más violencia, 250,000 personas asesinadas en México desde 2006, diciembre, cuando Felipe Calderón inicia la supuesta guerra contra el crimen organizado. Más de 33,000 desaparecidos en nuestro país, situación que se combina con el tema de los falsos positivos en Colombia, marcos prohibicionistas que también han llevado al asesinato de jóvenes pobres o campesinos, el tema de las estrategias de limpieza social en las favelas de Brasil o en el Triángulo Norte Centroamericano, con los jóvenes y niños organizados en barrios. Todo esto que podemos poner muchísimos ejemplos, pero lo que quiero destacar es que la biopolítica tiene esas componentes, además de un control estético, un control de la figura, de la apariencia, un control que legitima y deslegitima y que tiene consecuencias perversas como bulimia, anorexia y otros elementos entre quienes tratan de acercarse a ese modelo que se les impone como el modelo estético que debe prevalecer. Entonces, tenemos toda esta dimensión de una biopolítica, pero yo insisto que tenemos que destacar otro eje al que yo le he llamado las bioresistencias. Y los jóvenes han recurrido al cuerpo también como dispositivo que articula las estrategias de resistencia a la biopolítica. Y las personas abortan cuando creen que tienen que hacerlo o que deben hacerlo o que consideran hacerlo. Y los jóvenes significan su cuerpo con tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones, con vestuarios que son discordes o con consignas discordes a las posiciones dominantes, y las mujeres y los hombres se organizan para evitar la esterilización forzada, y las mujeres se organizan frente a la violencia obstétrica de la biopolítica que trata de evitar los partos naturales, donde ahora por criterios económicos de rentabilidad para los médicos programan los partos masivos, ¿no? Que son para ellos más cómodos, pero hay también ya organizaciones de mujeres luchando en contra de esto. La lucha cada vez más clara en contra de los marcos prohibicionistas y sus consecuencias perversas. La conclusión es clara: estos marcos no solo no han sido eficaces, han sido parte central de la violencia y la muerte que nos recorre, ¿no? Particularmente debemos de reconocer que la droga llega a todas partes, no hay escasez de droga en ningún lugar, y que lo que ha venido conformándose son sitios a nuestros espacios de libertad, a los espacios de la sociedad civil. Y bueno, tenemos lo que llamo la bioproxemia, el cuerpo como territorio, el cuerpo yo llamo muralizado, o los murales tatuados, como queramos, en un continuum de significante y significado. Y finalmente, dentro de todo esto es lo que llamo como las bioidentidades, donde el tema mismo del cuerpo y su significación se convierte en un eje de la presencia juvenil. No obstante, lo que estamos viendo en los últimos años es nuevamente la expresión de las y los jóvenes en el espacio público, su irrupción en la escena política, pero en una escena política, digamos, transformada, mutada, y particularmente a partir de 2010 en Túnez y específicamente en 2011 con lo que fue la primavera árabe en Egipto, que le da importante visibilidad a los jóvenes, al uso de estrategias de redes sociales como formas organizativas que se van a ampliar con el 15M español, donde Toret organizará toda esta gran estrategia de las redes sociales como dispositivos organizativos. Lo veremos también Occupy Nueva York, donde tanto el 15M como Occupy van a colocar al 1%
de la población que acapara más de la mitad de la riqueza del planeta como el problema fundamental. Consignas básicas: si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Esta condición que después veremos en los jóvenes en el propio Estados Unidos con los Dreamers, el tema del Yo Soy 132 en México, cuando se organizan frente a dos objetivos centrales, el entonces candidato Enrique Peña Nieto en México y su digamos, declaración asumiendo la responsabilidad de los eventos de Atenco en 2006, donde hubo violación de derechos humanos, se asesinó a un joven y a un niño y hubo cerca de 30 mujeres violadas. Entonces, el plantear como que él asume la responsabilidad en un evento en la Universidad Iberoamericana, pues generó una reacción conocida de jóvenes que fue mucho más allá del ámbito de lo juvenil, y claramente en reuniones de Ciudad Universitaria y Atenco plantearon rasgos de un proyecto distinto de nación. El tema mismo de los jóvenes organizados en barrios en Centroamérica, planteando unos acuerdos de paz, lo que serían los proyectos y estrategias de las juventudes argentinas organizadas en torno a lo que fue pues los jóvenes kirchneristas con propuestas basadas en un proyecto democrático, la revuelta brasileña con todo lo que implicó este movimiento de pase libre, o sea, no cobro de pasaje en transporte público para jóvenes. El incremento de 10 centavos llevó a este gran despliegue de movilización. El tema de la MANE colombiana en contra de la privatización de la educación y la digamos, y educación de mayor calidad, una propuesta que había sido enarbolada y que sigue siendo enarbolada por la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, con antecedentes muy claros en los pingüinos de los 80 y que estoy seguro los 80, 90, y lo que sería la expresión más reciente, muy visible con Camila Vallejo y otros liderazgos que se hicieron visibles en estos movimientos. Entonces, lo que quiero plantear es que otra vez observamos una presencia de jóvenes en el ámbito de la política, en el ámbito de la construcción de la acción colectiva, y aprovecho los últimos minutos para hablar de este eje, porque ahora resulta que no hay movimientos, no hay acción colectiva, y hay que regresar a los ejes fundamentales. La acción colectiva se define de cualquier otro tipo de acción porque existe una construcción colectiva del sentido de la acción. Por lo tanto, sí estamos hablando de formas de acción colectiva digamos, tienden hacia prácticas culturales, una culturalización de las formas de la acción colectiva y de la acción política que se empieza a discutir desde los años 90 del siglo pasado con autores como Touraine, Alain Touraine, como Junger Habermas, Alberto Melucci, Francesco Alberoni, muchos otros. Y lo que empezamos a ver es que un poco se abandonaban las formas más tradicionales en la lógica de la acción colectiva y la acción política, y se incorporaban elementos de orden cultural muy claros dentro de estos elementos, dentro de estas, digamos, luchas. Lo que tenemos ahora es una forma de acción colectiva donde los jóvenes efectivamente definen el sentido de esa acción, pero al mismo tiempo formas de acción política que construye adversarios, que construye estrategias, que incluye formas de resistencia, pero que también incluye otras formas de participación. Muchos de ellos se declaran apartidistas, pero no apolíticos, como hicieron el Yo Soy 132 y muchos otros. Lo que destaca en estos movimientos es la ausencia de estos liderazgos altamente reconocibles, casi santificados. Ellos están por perspectivas mucho más difusas en lo que sería el reconocimiento o la forma desde la cual se hacen visibles esos reconocimientos. Están por formas mucho más horizontales en la toma de decisiones frente a lo que serían estrategias muy verticales de algunos de los movimientos que observamos en décadas anteriores. Ellos también utilizan otros dispositivos de mediación en la construcción de la acción colectiva, como el uso de las redes sociales, que ha sido un asunto de mayor importancia en la forma a través de la cual se conforma el sentido de esa acción. Yo hablo que las redes sociales lo que hacen es transformar el vacío en multitud. Esto para mí fue muy claro visitando Nueva York durante el movimiento de Occupy.
pensando que estarían ahí las masas concentradas. Pues no, casi había muy pocas personas, pero rápido hay que entender que en realidad lo que ocurre es que la activación de las redes es la que hace que el vacío devenga multitud, que de repente esos escenarios semivacíos ¡pum!, se vean atravesados por esa irrupción de gente que llegó convocada por el mensaje que recibieron en su teléfono, en su computadora, en fin. El asunto que habría que colocar ahora es que los jóvenes vuelven a aparecer con importantes protagonismos. El tema aquí es que siempre digo yo que no hay solución a los grandes problemas de los jóvenes desde la condición juvenil. Que los grandes problemas de los jóvenes son los grandes problemas sociales que tenemos, del proyecto nacional que vivimos, del horizonte civilizatorio, del ejercicio del poder a nivel global. Que por más acción juvenil que tengamos construida desde la condición de las y los jóvenes, estos grandes problemas no se resuelven. Necesitamos ese protagonismo juvenil, pero ese protagonismo tiene que estar acompañado de la acción de otros sectores sociales, los obreros, los campesinos, los sectores populares, los estudiantes, los intelectuales, en fin. Cuando se dice, ¿pero qué lograron esos jóvenes? Como viendo con cierto desdén todas estas luchas de las cuales acabo de hablar, lo que habría que preguntarnos es ¿dónde están todos esos otros sectores? Desde los cuales al final de cuentas se tendrá que construir otro horizonte de vida y de mundo más incluyente, esos mundos donde quepan todos los mundos, esa condición que evite lo que estamos observando, que es la transformación de grandes masas poblacionales del planeta a la condición de desechables, de proscritos, de canallas, de monstruos, de personas que no caben y que tampoco, se llora sus vidas, como plantea Judith Butler. Estamos hablando de estos entes que al parecer, y justificando lo que discute Achille Mbembe en su libro Necropolítica, parecería que merecen morir. Y esta idea de la necropolítica como la decisión por parte del poder de quién debe vivir y quién merece morir, es uno de los grandes ejes que nos debe de convocar. Frente a las grandes estrategias de la biopolítica y de la necropolítica, tenemos que recuperar estas experiencias de la bioresistencia, de la expresión política que se gesta, que empieza a tener otros canales, y que un último punto que quiero señalar es que cada vez más observamos un desdibujamiento de esa mirada tradicional étic-émic, desde adentro y hacia afuera, que vemos en las ciencias sociales, porque cada vez de manera más clara observamos muchos observadores, estudiosos que también forman parte de los movimientos, y gente que pertenece a los movimientos, pero que también está adscrito a los mundos académicos o al mundo de quienes observan e interpretan. Yo hablo de una condición émtic que desdibuja el adentro y el afuera como otro de los dispositivos necesarios para repensar de forma más clara cuáles son los escenarios desde los cuales podemos construir una apuesta a la vida, a una biocultura frente a los escenarios de las estrategias de muerte, los escenarios de la necropolítica.